Casa de Dios Mahanaim presenta Haciendo Discípulos para Jesús, bajo el tema Objetivos del Discipulado, por el pastor Andrés Hernández. Bienvenidos al estudio de la palabra del Señor, Haciendo Discípulos para Jesús. Quiero que cada vez todos nosotros y todos los que nos siguen a través de las redes pueda suscribirse en el canal. Además, compartir las enseñanzas para que lleguemos a más personas compartiendo la palabra del Señor y enseñando esta palabra que hará la obra y el efecto para la cual Dios envía su palabra. Dios envía su palabra con propósito maravilloso. Y Él la hace crecer, Él la hace dar fruto en nuestra vida. Y hoy vamos a estudiar los objetivos del discipulado. Objetivos del discipulado. ¿Por qué es que es necesario que nosotros estemos acá? ¿Por qué es necesario que me sacrifique tanto para poder recibir esta enseñanza de la palabra de Dios? Y lo primero que quiero que aprendamos en esta noche es que uno de los objetivos del discipulado es experimentar el amor del Padre y aprender a impartirlo a todos los demás, aún a nuestros enemigos. Porque si nosotros amamos a los que nos aman, ¿qué diferencia hay? Lo mismo hacen todos los demás. Pero amar a aquel que te hace un mal, allí está lo que nosotros tenemos que aprender. Y con el Señor, claro que podemos hacerlo. Vamos a leer en la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 13, versos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En esto conocerán que son mis discípulos. Un discípulo es aquel que ha aprendido a amar como el Señor nos ha amado. Mientras somos multitud es muy difícil. La multitud va a amar a quien lo ama, pero un discípulo va a amar a aquel aunque es imposible o que es difícil, con la ayuda del Señor. Y eso por eso es que estamos aquí. Y eso nos está enseñando y eso, aleluya, nos ayuda a tener esa diferencia. Hay algo más que debemos de aprender. Juan capítulo 15, verso 12 al 14. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. El amor es un distintivo de los verdaderos discípulos de Jesús. El amor es un distintivo de los verdaderos discípulos de Jesús. ¿En qué estoy conociendo yo que me estoy volviendo un discípulo de Jesús? En que estoy aprendiendo a amar. En que aquel que me hizo un daño, ya no deseo yo un mal para él. Ya no deseo vengarme. Ya no deseo obrar por mi propia cuenta. Sino que aprendo de mi maestro, aprendo de mi Señor, que aún cuando
todos lo abofeteaban, cuando todos lo menospreciaban, cuando todos le injuriaban, Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así también nosotros tenemos que aprender a perdonar. Porque también nosotros, cuando no conocíamos al Señor, hacíamos lo mismo. Pero bendita gracia, bendita misericordia de Dios que se ha manifestado sobre nosotros. ¿Para qué? Para ser nuevas criaturas. Para manifestar el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Por eso es que el hombre natural no puede percibir estas cosas. Para él son locura, pero para nosotros es poder de Dios. Ese es el poder de Dios que ha obrado en cada uno de nosotros. Todos nosotros venimos de un mundo de tinieblas, donde fuimos abusados, maltratados, heridos. Y es por eso que muchas veces estamos a la defensiva. Es que ya me la han hecho muchas veces, pastor. Es que no me la vuelven a hacer. Venimos maltratados. Abusaron de nosotros. Pero el Señor ha extendido su misericordia sobre nosotros. Aleluya, su amor ha sido derramado sobre nuestros corazones. Uno de los objetivos del discipulado es que podamos experimentar el amor del Padre que trae sanidad en nuestro ser interior. Y cuando somos sanados, podemos perdonar. Y cuando nosotros perdonamos, somos libres. Mientras nosotros no perdonamos, estamos cautivos. Estamos en problemas. Pero cuando viene el poder de Dios, cuando viene el amor de Dios a nosotros y podemos perdonar, somos libres. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y le dijeron: nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que la verdad nos hará libre? Ese es el problema de la gente que no ha tenido un encuentro con el Señor. Pero cuando viene la luz de la palabra, viene la revelación del Señor, nos damos cuenta que muchas cosas nos tenían cautivos y que no podíamos por nuestra propia cuenta ser libres. Pero vino el Señor y obró en nuestras vidas. Y Él sigue obrando. Y esto es el objetivo de estar aquí. Aprender, porque viene el conocimiento a nuestra vida. Y viene el poder de Dios que nos ayuda a poner en práctica este conocimiento, esta palabra de Dios. Y que nos trae libertad. Y procedemos de una manera para agradar a nuestro Dios. Primera de Juan, capítulo 3, verso 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Quién nos manda que nos amemos unos a otros? Nuestro Señor, nuestro Salvador, a quien nosotros le debemos todo, la vida. Entonces debemos de amarnos unos a otros. Y esto solo a través de volvernos verdaderos discípulos de Jesús. Porque cada vez nosotros nos vamos pareciendo más a nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha elegido para su servicio. Por eso te está preparando para esta gran función. Dios nos ha elegido para su servicio.
Y por eso nos está preparando para esta gran función, hijos. Vamos a ver hoy que para servir a un rey en algo terrenal, esos sirvientes se preparaban, pero de una manera mucho tiempo. Y vamos a verlo por la palabra. Pero nosotros no queremos prepararnos para servir al Señor. Es necesario que entendamos la importancia y los objetivos del discipulado para que aprendamos a servir a Dios. Dios nos ha llamado para su servicio. Dios me ha llamado para su servicio. Ay, dilo conmigo. Dios me ha llamado para su servicio. Una vez más, Dios me ha llamado para su servicio y por eso debo prepararme. Esther capítulo 2, verso 12 y 13. Dice, y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses, oiga bien, 12 meses, conforme la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceite de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey, todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Cuando le llegó a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Agai, eunuco del rey. Oiga bien cuánto tiempo y cómo el rey tenía consejeros y gente que se encargaba de preparar a estas mujeres para que vinieran ante la presencia del rey. Si en algo natural, si en algo terrenal se preparan de esa manera, cuanto más nosotros no debemos de prepararnos bien para servir al Rey de Reyes y Señor de señores. Yo sé que estamos invirtiendo tiempo, yo sé que estamos sacrificando parte de nuestro tiempo, que no es fácil, pero la recompensa, hijo, será grande, porque Dios está viendo todo lo que estamos haciendo y Él no es injusto, Él es justo y Él mira con amor lo que nosotros estamos haciendo y viene una recompensa grande para nuestras vidas. Sigamos leyendo. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y ella halló gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. ¿Cómo nosotros debemos de aprender obediencia? ¿Cómo nosotros debemos de aprender obediencia? Porque no queremos obedecer, hijos.
venimos que se nos dice una cosa y hacemos otra. Pero mire, qué lindo la palabra de Dios. Esther no hacía otra cosa más lo que le decía su tío Mardoqueo. Es a través del discipulado, de las enseñanzas, la palabra y la obra del Espíritu Santo va haciendo que nosotros vayamos dejando todos los argumentos, todas las rebeldías con que venimos y vamos aprendiendo a ser obedientes como nuestro amado Señor Jesucristo, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Jesús solo decía, cuando lo señalaban, cuando lo criticaban, yo solo hago lo que veo hacer a mi Padre. Si ante estos reyes, hombres mortales, esta gente tenía que prepararse tanto, ¿por qué la iglesia del Señor se rehúsa a dejarse instruir, a dejarse enseñar y aprender lo que es la obediencia para servir a nuestro Dios? Daniel capítulo 1, verso 3 al 9 dice: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar con él en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años hasta que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Vemos ahí por la palabra que estos jóvenes fueron traídos para ser preparados, para poder presentarse delante del rey. Y nos dice la Escritura que ¿cuánto tiempo ellos fueron preparados? 3 años. Oiga bien, 3 años para servir en el palacio del rey. A veces nosotros como que no nos damos cuenta quién nos ha llamado. Como que nosotros ignoramos para servir a lo más grande que puede existir sobre todo el universo. Servir al Señor es lo más grande de la vida. No hay cosa que pueda igualarse o compararse. Es por eso que el objetivo de estas enseñanzas es prepararnos para algo grande. Es prepararnos para algo poderoso, para saber qué hacer, cómo conducirnos, tanto en la casa de Dios como fuera de la casa de Dios. Son necesarias estas enseñanzas, hijos. Es por eso que yo les pido a ustedes, yo la miro una y otra vez.
Porque yo junto con ustedes estoy aprendiendo de la palabra de Dios. Porque quiero servir a mi Dios de la mejor manera. Así como tú quieres servir a tu jefe con excelencia, pues yo quiero servir al Señor con excelencia, dándole lo mejor de mi vida, sin escatimar recursos, sin escatimar esfuerzo, sacrificio. Porque lo que nos espera a ti y a mí no se puede comparar con los sacrificios que hacemos o con lo que sufrimos en esta tierra. Vamos por algo glorioso. Vamos por algo que vale la pena. Y mira, nosotros tenemos que aprender como Daniel. ¿Qué hizo Daniel? Propuso en su corazón no contaminarse, no participar de la comida del rey. Esto es una determinación en nuestra vida. Nadie nos puede obligar a nosotros. Yo no puedo obligarte a ti a que vengas a las clases. Yo es cierto que insisto y te digo, ven. Porque esto es lo que Dios nos está dando para que venga un gran avivamiento. Pero también es voluntario. Porque a Dios no podemos servirlo a la fuerza. Es por gratitud, por amor. Porque yo lo amo, yo quiero servirlo. Porque como yo lo amo, quiero dar lo mejor de mí, lo mejor de mi tiempo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo obrando en nosotros, la palabra de Dios y a los ministros. Y nosotros tenemos al Espíritu Santo obrando en nosotros. Qué lindo es que cuando nosotros hacemos algo malo, inmediatamente el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. ¿Es así? Cuando nosotros hacemos algo malo, inmediatamente sentimos que el Espíritu Santo nos redarguye. Tenemos la palabra de Dios y tenemos a los ministros que nos enseñan y nos están formando para algo mejor, para algo glorioso. Es por eso que en Efesios nos dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esa es la función de los ministerios. Para eso el Señor levanta pastores y maestros, evangelistas, para que nos enseñen. Y a través del discernimiento del Espíritu, el pastor puede ver los dones que hay en ti. Y es que te ayuda a impulsar y a desarrollar ese don para que todos sirvamos al Señor de una manera que todo el cuerpo se vea bendecido, que todo el cuerpo vaya creciendo en amor. A cada uno de nosotros Dios ha puesto diferentes dones, diferentes talentos que hay en nosotros. Entonces, los ministros, a través de la obra del Espíritu Santo,
pueden ver. Déjate ayudar. Déjate instruir. Déjate enseñar. No es para algo malo de tu vida. Solo es para que crezcas. Solo es para que desarrolles. Solo es para que no seas engañado de hombres. Dice la palabra que para engañar emplean con astucia artimañas del error. Siempre van a ver. Pero aquel que recibe la palabra, aquel que está constante en su discipulado, va a ser muy difícil. Porque tu pastor te está enseñando, tu pastor te está guiando a través de la palabra del Señor. No es a través de dichos de Él. No es a través de conocimiento humano. Es a través de la palabra de nuestro Dios. Es por eso, te lo vuelvo a repetir, nosotros como iglesia tenemos al Espíritu Santo. Tú y yo somos templo. Ay, dilo conmigo. Yo soy templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en mí y me guía, me dirige. Tenemos que ser sensibles para poder ser guiados por el Espíritu y no que nuestra carne nos gobierne a ir a hacer cosas que no le agradan al Señor. Ya sabemos, usted ha leído en el libro de Gálatas que la carne y el espíritu tienen lucha dura, una lucha constante. La carne mira para abajo y el espíritu hacia arriba. Entonces tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu. Y en la medida que vayamos profundizando en este discipulado, usted va a ver cómo vamos a ser más sensibles a la guianza y a la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos la palabra. La palabra es luz. La palabra es lámpara. La palabra es medicina. Yo le he contado a ustedes de un testimonio de un siervo de Dios que tenía cáncer. Y Dios le dijo, lee la palabra 3 veces al día. Y haciendo esto fue sanado completamente. Y ahí está predicando la palabra de Dios. Porque esta palabra es poder. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Dilo conmigo, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es por eso que nosotros tenemos la palabra. Ya, no solamente cuando llegues de la iglesia y la guardas y no la vuelves a ver más. No, por favor, todos los días, de día y de noche, meditarás en él, en la palabra, de día y de noche, todos los días. Así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Adiestrar, equipar a cada discípulo para que sea capaz de enseñar y ayudar a todo aquel que lo necesite. En Hechos capítulo 8, verso 29 al 31, podemos leer lo que somos capaces de hacer cuando nos volvemos discípulos de Jesús. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Hay mucha gente que está leyendo las Escrituras, pero no las entiende. Entonces es necesario
que se levante un verdadero discipulado. ¿Para qué? Para que enseñe las escrituras, para que enseñe la palabra de Dios. Pero si la iglesia no se deja enseñar, si la iglesia no atiende, porque es plan y propósito de Dios que estemos aquí, aprendiendo, porque hay mucha necesidad. Casa de Dios Mahanaim presentó Objetivos del Discipulado con el pastor Andrés Hernández.